Hay algo dentro de vos, algo que no querés ver, algo que evitás, que negás, que escondés, pero que sigue ahí, esperando su momento. Un impulso primitivo, una sombra, una versión tuya capaz de dañar, de manipular, de destruir. Y no estoy hablando de un psicópata, estoy hablando de vos, de mí, de todos. Hay cosas que tu mente sabe, pero aún no te ha contado. Esto es Despierta tu mente. Un grupo de estudiantes comunes y corrientes, jóvenes inteligentes, con futuro brillante, sin antecedentes, se convirtieron en abusadores y torturadores en solo 6 días. ¿Qué pasó? ¿Fue un error? ¿Una broma de mal gusto? No, fue un experimento, uno que sacó a la luz la verdad más incómoda de todas. Cualquiera de nosotros, bajo ciertas condiciones, puede convertirse en un monstruo. Y lo peor es que lo haríamos creyendo que estamos haciendo lo correcto. No te desconectes, porque lo que vas a escuchar ahora va a marcar la forma en que ves a los demás. Y lo que es más inquietante aún, va a cambiar la forma en que te ves a vos mismo. Era un día común en la Universidad de Stanford. 24 estudiantes respondieron a un anuncio que decía: se busca voluntarios para un experimento psicológico sobre la vida en prisión. Pago $15 por día. Nada parecía fuera de lo normal. Eran chicos normales, con vidas normales, hasta que cruzaron una puerta. El sótano del departamento de psicología fue transformado en una prisión improvisada. Las reglas eran simples. Algunos serían guardias, otros prisioneros. Todo era aleatorio. Lanzaron una moneda para asignar los roles. Lo que sucedió después, nadie lo vio venir. Al principio parecía un juego. Los prisioneros se reían, los guardias daban órdenes con cierta incomodidad, pero el segundo día, algo cambió. Los guardias empezaron a usar gafas oscuras. Les dijeron que era para mantener distancia psicológica, y funcionó. Esa distancia se convirtió en poder, y ese poder se convirtió en abuso. Comenzaron las humillaciones, castigos absurdos, privación de sueño. Obligaban a los prisioneros a hacer reflexiones, a cantar canciones infantiles, a quedarse horas en silencio con las manos contra la pared. Uno de los guardias empezó a destacar. Lo llamaban John Wayne. Inventó su propio personaje, imitando a un carcelero cruel y sádico. Y nadie lo frenó, ni sus compañeros, ni los investigadores. Los prisioneros comenzaron a quebrarse. Uno de ellos tuvo un colapso nervioso. Lloraba, gritaba. Decía que no podía respirar. Lo sacaron. Pero el experimento continuó. Día tras día, la línea entre el juego y la realidad se borraba. Uno de los prisioneros, el número 416, se negó a comer como protesta. La respuesta de los guardias: lo encerraron en la celda de aislamiento, un pequeño armario oscuro, y obligaron a los demás prisioneros a elegir. O renunciaban a su colchón, o 416 seguiría encerrado. ¿Qué crees que eligió la mayoría? Eligió mantener su colchón. Y lo que comenzó como un estudio psicológico se transformó en una pesadilla ética. A los 6 días, una estudiante externa, Christina Maslach, fue la primera en levantar la voz. Cuando vio lo que estaba pasando no lo pudo creer. Confrontó al investigador principal, Philip Zimbardo, quien hasta ese momento había normalizado la crueldad. Solo entonces el experimento fue cancelado. Se suponía que duraría 2 semanas, pero solo duró 6 días. Y la pregunta que quedó flotando en el aire: ¿qué hizo que estos chicos comunes se convirtieran en verdugos? ¿Fue el poder? ¿Fue el sistema? ¿O fue algo mucho más perturbador? Un monstruo que ya estaba ahí dormido, esperando una excusa para despertar. Hay algo más que tenés que saber. La mayoría de esos chicos no eran crueles, no eran violentos, no eran malas personas. Pero lo que pasó en ese sótano fue la prueba viviente de una verdad que incomoda. El contexto puede deformar la moral. El rol puede devorarse a la persona. Esto tiene nombre. Se llama desindividualización. Es un fenómeno donde el individuo pierde su identidad y su sentido de responsabilidad al formar parte de un grupo. Cuando te dan un uniforme, unas gafas oscuras, una etiqueta con poder,
Dejas de ser vos y te convertís en el rol que te asignaron. Ya no actúas como Juan o Marta, actúas como el guardia. Y lo que haga ese personaje no lo sentís como propio. Ese fue el primer disparador, pero no el único. El segundo fue el efecto Lucifer, término que el mismo Zimbardo acuñó para explicar cómo gente buena puede hacer el mal. Y no por maldad pura, sino por obediencia, por presión del grupo, por no cuestionar una estructura. El verdadero monstruo no estaba en los chicos, estaba en el sistema que los convirtió en verdugos, un sistema que no castigaba la crueldad, sino que la premiaba. El tercer factor fue la normalización del horror. Cuando algo se repite muchas veces, dejamos de verlo como algo malo, lo integrás, lo aceptás, lo justificás, lo hago porque todos lo hacen, es solo un experimento, es por su bien, estoy cumpliendo órdenes. Frases que suenan familiares, porque son las mismas excusas que usaron los soldados nazis, los carceleros de dictaduras y también los que se callan en la vida real cuando ven injusticias en su trabajo, en su familia, su pareja. Por último, el ingrediente más oscuro, la fascinación por el poder. El poder es adictivo y cuando no hay consecuencias saca lo peor, saca eso que estaba oculto, reprimido, dormido. El experimento no creó monstruos, solo abrió la jaula donde ya vivían. Ahora decime, ¿realmente crees que vos no serías capaz de actuar igual? ¿Estás seguro de tu moral como para afirmar que no cruzarías esa línea? Zimbardo, el creador del experimento, dijo una frase que todavía hoy incomoda. Lo que aprendimos es que no hace falta ser un demonio para hacer el mal, solo hace falta ser humano y estar en el contexto adecuado. El experimento de Stanford terminó oficialmente el día 6, pero en realidad nunca terminó. Solo cambió de escenario. Ya no está en un sótano de la universidad. Ahora ocurre en oficinas corporativas, donde alguien con una placa de jefe humilla a sus empleados amparados por una jerarquía. Ocurre en relaciones donde una persona manipula y controla a la otra, justificando el abuso con frases como «lo hago por tu bien», «si me amás, obedecé», «vos te lo buscaste». ¿Te suena familiar? También ocurre en las redes sociales, donde el anonimato, como el uniforme de los guardias, da poder sin rostro, donde miles se organizan para atacar a una persona por una opinión, una decisión o un error. Y lo hacen sin culpa, sin pensar en el daño, porque están en masa, porque el algoritmo los alimenta, porque el sistema los premia con likes. Esto también es desindividualización. Esto también es pérdida de empatía. Esto también es el monstruo dormido, diciendo ahora es mi turno. Y hay algo más, algo que nadie quiere admitir. Todos nosotros en algún momento hemos jugado los dos roles. Guardia y prisionero, verdugo y víctima, oprimido y opresor. Quizás cuando insultaste a alguien desde la comodidad de tu teclado, quizás cuando tuviste poder sobre alguien y lo usaste de forma injusta, o quizás cuando callaste ante una injusticia para no quedar afuera. No sos mala persona por eso, pero sí sos humano, y eso te hace vulnerable a los sesgos, a la dinámica de poder, a la sombra. El experimento sigue vivo porque la estructura que lo permitió nunca desapareció, solo se volvió más sutil, más disfrazada, más socialmente aceptada. La verdadera pregunta no es si existe el mal, la verdadera pregunta es, ¿qué harías vos si nadie te estuviera mirando? ¿Qué harías si te dieran poder absoluto? Lo más aterrador del experimento de Stanford no fue ver cómo unos jóvenes se convertían en abusadores, fue darse cuenta de que cualquiera podría haberlo hecho, incluso vos, incluso yo. Esta no es una historia para señalar culpables, es una historia para mirarse al espejo y entender que el mal no empieza con bombas ni con armas, empieza con la indiferencia, con la obediencia ciega, con esa vocecita interna que te dice cállate, no te metas, no es tu problema. Pero hay algo más, algo que muchos no ven. La sombra no es el enemigo. El verdadero enemigo es no conocerla, es reprimirla, es creer que somos demasiado buenos como para caer. Y cuando te crees demasiado bueno, dejas de vigilarte, bajas la guardia y ahí la sombra actúa por vos, en automático, en modo supervivencia.
Carl Jung lo dijo claro: aquello a lo que te resistes persiste, y aquello que negaste domina. Conocerte de verdad duele, porque tenés que ver lo que no querías ver. Aceptar que fuiste agresivo, manipulador, vengativo, sumiso. Aceptar que también tuviste poder y lo usaste mal. Aceptar que fuiste cómplice del sistema. Eso es el despertar, y por eso duele tanto. Pero también es libertad, porque cuando ves tu sombra, dejas de proyectar en los demás. Cuando entendés tus mecanismos, dejas de repetirlo. Y cuando te haces cargo, el monstruo se calma. No porque desaparezca, sino porque ahora vos tenés el control. ¿Querés cambiar el mundo? Empezá por ahí, por vos, por tu sombra, por tu rol. Porque al final, la historia más peligrosa no es la de un experimento de los años 70. La historia más peligrosa es la que seguís repitiendo sin darte cuenta. Y esa todavía se puede reescribir. Si este video te hizo pensar, suscríbete. Este canal no es para entretenerte, es para incomodarte, despertarte, transformarte. Y si crees que esto fue intenso, espera a ver lo que tu mente no quiere que descubras en el próximo video.